Datos curiosos sobre inventos de series y películas que resultaron ser reales. Así es, fueron inventados como recursos creativos y terminaron siendo confirmados por la ciencia años después. Uno de ellos dejó con la boca abierta hasta al propio creador. Cuando los creadores de Phineas y Ferb diseñaron a Perry el ornitorrinco, tenían un problema. Necesitaban que la mascota de los hermanos se distinguiera fácilmente en pantalla. La solución fue pintarlo de color turquesa, un color completamente inventado. Ningún ornitorrinco es turquesa. Lo eligieron simplemente porque resaltaba bien contra los fondos de la serie y hacía que Perry fuera inmediatamente reconocible. Decisión puramente estética, sin ninguna base científica, hasta que en 2020, un grupo de investigadores descubrió algo que nadie esperaba. Los ornitorrincos reales, cuando se exponen a luz ultravioleta, brillan en un tono azul verdoso, turquesa, el mismo color que los animadores habían inventado casi 13 años antes sin tener la menor idea. Cuando Dan Povemide, el creador de la serie, se enteró, su reacción fue básicamente: espera, ¿qué? Habían acertado por accidente con un rasgo biológico que la ciencia ni siquiera había documentado cuando ellos crearon al personaje. Pero espera, Perry no es el único caso. Hay otro todavía más improbable. En el año 2002, los animadores de la Era de Hielo necesitaban un personaje cómico que abriera la película. Crearon a Scrat, una especie de ardilla prehistórica con dientes de sable, obsesionada con una bellota, un animal completamente ficticio. No se basaron en ningún fósil, en ningún hallazgo real. Lo inventaron porque era gracioso y visualmente llamativo. 9 años después, en 2011, un equipo de paleontólogos en Argentina desenterró algo que los dejó sin palabras: el fósil de un mamífero del periodo Cretácico, de hace unos 100 millones de años, con un hocico largo, estrecho y 2 colmillos prominentes. Lo bautizaron Cronopio dentiacutus. Cuando las reconstrucciones del animal se hicieron públicas, la comparación fue inmediata e inevitable. Era Scrat, un animal que un estudio de animación inventó para hacer reír. Resultó haber existido realmente millones de años antes de que cualquier ser humano caminara sobre la Tierra. Los propios paleontólogos reconocieron el parecido. Lo que hace a estos dos casos tan fascinantes no es solo la coincidencia, es que en ambos alguien inventó algo por una razón completamente práctica: un color que resaltara, un personaje que diera risa, y la realidad estaba ahí esperando, escondida, confirmándolo antes de que nadie se molestara en buscar. Imagina cuántas cosas que hoy damos por ficción simplemente no hemos descubierto todavía.